Hola, mi nombre es Graciela Melissa Ramírez López. Soy estudiante de la Universidad de Sonsonate, de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales, de la carrera en la licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Ciencias Naturales. En el siguiente video les hablaré sobre lo que es la contaminación hídrica o la contaminación del agua. Pero específicamente de la contaminación del agua es cualquier cambio químico, físico o biológico en la calidad del agua que tiene un efecto dañino en cualquier cosa viva que consuma esta agua. En el caso de los seres humanos que viven en el agua contaminada, tienen a menudo problemas de salud. La contaminación del agua puede también hacer a esta inadecuada para el uso deseado. La contaminación hídrica o la contaminación del agua es una modificación de esta, generalmente provocada por el ser humano, que la vuelve impropia o peligrosa para el consumo de la industria, la agricultura, la pesca y las actividades, así como para los animales y como para nosotros mismos. Aunque la contaminación de aguas puede provenir de fuentes naturales, como la ceniza de un volcán, la mayor parte de la contaminación actual proviene de actividades humanas. Se da por la liberación de residuos contaminantes que drenan las escorrentías y luego son transportadas hacia ríos, penetrando en aguas subterráneas o descargándose en lagos o mares, por derrames o descargas de aguas residuales, eutrofización o descarga de basura, o por liberación descontrolada del gas de invernadero, CO2, que produce la acidificación de los océanos, afectando tanto plantas como animales. Los desechos marinos son principalmente plásticos que contaminan los océanos y costas. Algunas veces se acumulan en alta mar como por ejemplo la gran mancha de basura que se encuentra del Pacífico Norte. Los derrames de petróleo en mar abierto por el hundimiento o fugas en petróleo y algunas veces derrames desde el mismo pozo petrolero. El desarrollo y la industrialización suponen un mayor uso de agua, una gran generación de residuos, muchos de los cuales van a parar, y el uso de medios de transporte fluvial y marítimo que en muchas ocasiones son causa de contaminación de las aguas por su petróleo o combustible. Las aguas superficiales son en general más vulnerables a la contaminación de origen antrópico que las aguas subterráneas, por su exposición directa a la actividad humana. La presencia de contaminación genera lo que se denomina ecosistemas forzados, es decir, ecosistemas alterados por agentes externos desviados de la situación de equilibrio previa, obligados a modificar su funcionamiento para minimizar la tensión a la que se ven sometidos. Principales contaminantes del agua. Pues aquí se nos incluyen varios factores que serían los principales contaminantes del agua. En este caso está la basura, que son desechos químicos de las fábricas e industrias. También se encuentran lo que son las aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno, en su mayor parte materia orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación del agua. También están lo que son los agentes patógenos, tales como virus, bacterias, protozoarios, parásitos que se encuentran al agua provenientes de desechos orgánicos, que incluyen lo que son las heces y otras materias que pueden ser descompuestas por bacterias aeróbicas. También están los productos químicos, incluyendo los pesticidas, que se utilizan para lo que son las milpas o incluso se pueden utilizar en otras cosas, donde ya hay una gran industrialización. También están los diversos productos industriales, las sustancias tensoactivas contenidas en los detergentes,
y los productos de las descomposiciones de otros compuestos orgánicos. También se incluye lo que es el factor petróleo, especialmente el procedente de los vertidos accidentales, los minerales inorgánicos y compuestos químicos. También están lo que son los sedimentos formados por partículas del suelo y minerales arrastrados por las tormentas y escorrentías desde las tierras de cultivo, los suelos sin protección, cobertura vegetal, las explotaciones mineras, las carreteras y los derribos urbanos. También un factor que influye bastante en lo que es la contaminación del agua son las sustancias radioactivas procedentes de los residuos producidos por la minería y el refinado del uranio y el torio, los centrales nucleares y el uso industrial, médico y científico de materiales radioactivos. El calor también puede ser un contaminante cuando el vertido del agua empleada para la refrigeración de fábricas y las centrales energéticas hace subir la temperatura del agua de la que se abastecen. También otro factor que influye bastante es el vertimiento de aguas servidas. La mayor parte de los centros urbanos vierten directamente los desagües, aguas negras o servidas, a los ríos, a los lagos y al mar. Los desagües contienen excrementos, detergentes, residuos industriales, petróleo, aceites y otras sustancias que son tóxicas para las plantas y los animales acuáticos. Con el vertimiento de desagües sin previo tratamiento se dispersan agentes productores de enfermedades, tales como las bacterias, virus, hongos o huevos de parásitos, amebas, entre otros. Vertimientos de basuras y desmontes en las aguas. Es costumbre generalizar en el país el vertimiento de basuras y desmontes en las orillas del mar, los ríos y lagos, sin ningún cuidado y en forma absolutamente desordenada. En ese problema se producen especialmente cerca de las ciudades e industrias. La basura contiene plásticos, vidrios, latas y restos orgánicos que o no se descomponen o al descomponerse producen sustancias tóxicas. El hierro produce óxido de hierro de impacto negativo tanto para animales, plantas y nosotros mismos como humanos. También está lo que es el vertimiento de relaves mineros. Esta forma de contaminación de las aguas es muy difundida y los responsables son los centros mineros y las concentradoras. Los relevantes mineros contienen fierro, cobre, zinc, mercurio, plomo, arsenio y otras sustancias sumamente tóxicas para las plantas, los animales y los seres humanos. Otro caso es el de los lavaderos de oro, por el vertimiento de mercurio en las aguas de ríos y quebradas. Vertimiento de productos químicos y desechos industriales. Consiste en la deposición de productos diversos, como lo que son el abono, petróleo, aceites, ácidos, soda, aguas de formación o profundas, entre otras cosas, provenientes de la actividad industrial. Bueno, la contaminación de los océanos. Aunque la contaminación marina tiene una larga historia, las primeras leyes internacionales para contrarrestarla solo se promulgaron a partir de mediados del siglo XX. Durante mucho tiempo la mayoría de científicos creyeron que los mares y los océanos tenían la capacidad para desintegrar lo que son estos desechos, pero no fue así. Sin embargo, a comienzos de la década de 1950, la preocupación de que ya era mucha la contaminación tanto de objetos plásticos, de vidrios, de otros materiales, sustancias tóxicas, se manifestó en varias convenciones de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar para protegerlo, en donde la contaminación marina se convirtió en un tema de discusión importante durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, sobre el Medio Humano, de 1972, celebrada en Estocolmo. En ese año se firmó
la Convención sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por vertido de desechos y otras materias, también conocidas como el Convenio de Londres. Aunque este convenio no prohibió la contaminación marina, estableció las listas negras y grises de las sustancias prohibidas negras o reguladas por las autoridades nacionales grises. Sin embargo, el convenio de Londres se aplicó únicamente a los desechos vertidos desde los buques y por lo tanto no impidió ni reguió la contaminación por los desechos líquidos vertidos sin control por medio de conductos costeros o a través de los ríos. Bueno, en la Convención sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por vertimientos de desechos y otros materiales de 1972, comúnmente llamado el Convenio de Londres o el LC-72, es un acuerdo que se buscaba controlar la contaminación del mar por vertimiento y fomentar acuerdos suplementarios regionales de la Convención. Cumbre el hundimiento deliberado en el mar de desechos u otras materias desde buques, aeronaves y plataformas. Bueno, no cubre los vertidos procedentes de fuentes terrestres tales como tuberías o desagües, sino que solamente las antes mencionadas y los residuos generados relacionados con el funcionamiento normalmente de los buques o la colocación de materias para fines distintos de su mera evacuación proporcionados. Dicha eliminación no es contraria a los objetivos de la Convención. Entró en vigor en 1975. La contaminación marina o contaminación del mar es la contaminación que afecta a los mares y los océanos desde la zona de rompimiento hasta el mar abierto. Incluye la que se produce en las costas, en los puertos, en las plataformas pesqueras, en la industria y en la navegación y en lo que son las zonas marítimas. Bueno, en los años 80, como ya se mencionó anteriormente, la mayoría de gobiernos mundiales creía que los océanos tenían la capacidad de desaparecer lo que son los desechos plásticos y microplásticos y nucleares, de los cuales en las últimas décadas ha llegado a playas e islas, pero como ellos lo pudieron comprobar, no fue así. Y pues una de las islas más afectadas ha sido la mítica isla de La Pascua, ya que en esta se encuentra a la altura del Ecuador, muy cercana de una de las mayores islas de plástico del mundo. En los últimos años se han llegado cientos de toneladas de microplásticos a esta. La contaminación marina se produce cuando existen efectos dañinos o potencialmente dañinos que resultan de la introducción del océano por medio de químicos, partículas, desechos industriales, agrícolas y residenciales, el sexo excesivo o la prolongación de organismos invasores. Se dice que el 80% de la contaminación marina proviene de la tierra, o sea que nosotros estamos afectando tanto a este ecosistema. La contaminación por el aire es también un factor que contribuye a este, porque al trasladar partículas precipitadas u otros contaminantes al océano, a la contaminación de la tierra y al aire se ha demostrado ser perjudicial para la vida marina y sus hábitats, pues podemos decir que pequeñas cosas afectan en mucho, ya de que el viento puede trasladar lo que son bolsas o incluso otras cosas y puede llegar al mar. Y entonces podemos ver el efecto que causamos en cada uno de los animales. Y pues observamos algunas imágenes, podemos ver un cangrejo en un vaso plástico, un oso polar atorado con un cono y un ave que está dentro de una bolsa. Esto es lo que estamos ocasionando y si no hacemos nada vamos a ir de mal en peor. Bueno, las vías de contaminación. Descarga directa. Los contaminantes ingresan a los ríos y directamente al mar mediante las descargas urbanas desde
desde los alcantarillados y los conductos de fábrica y factorías por sus desechos industriales, a veces en la forma de desechos peligrosos o tóxicos. Para tener un ejemplo claro de todo esto lo que está sucediendo, veamos nuestros lugares donde vivimos. Prácticamente todas las aguas negras van a parar a los ríos y estas aguas negras van a parar a lo que son los océanos. Prácticamente así se da un medio de comunicación que está afectando a los animales marinos, plantas e incluso nos puede afectar a nosotros. Bueno, lo que es la escorrentía. La escorrentía de tierras agrícolas, así como las zonas de zonas urbanas, incluyendo la construcción de carreteras, edificios, canales y puertos. Lleva tierra y partículas cargadas de carbono, nitrógeno, fósforo y minerales. Esta agua rica en nutrientes puede causar la proliferación de algas y fitoplancton en las zonas costeras y producir condiciones de hipoxia por consumir el oxígeno disuelto en el agua. Entonces, como vemos, las diferentes cosas que están causando lo que es la contaminación dentro del mar van afectando a diferentes cosas. En este caso, la escorrentía afecta directamente a lo que son las algas y el plancton. Contaminación procedente de los buques. Bueno, los buques pueden contaminar los recursos del agua y los océanos de varias maneras. Dentro de las maneras que puede contaminar entran lo que son los derrames de petróleo, pueden tener efectos devastadores, los hidrocarburos aromáticos policíclicos que se han encontrado en el petróleo crudo son tóxicos para la vida marina, muy difíciles de limpiar y permanecen durante años en el sedimento y en el medio ambiente marino. La contaminación procedente de la atmósfera. La contaminación marina se produce también a través de la atmósfera. El viento arrastra el polvo y escombros, incluyendo bolsas de plástico, como ya lo mencioné anteriormente, al mar, desde vertederos y otras zonas terrestres. También arrastra lo que es el polvo proveniente del Sahara. Se traslada alrededor de la periferia del sur de la cresta subtropical hacia el Caribe y Florida durante la temporada cálida, cuando la cresta se fortalece moviéndose hacia el norte a través del Atlántico subtropical. También otro factor que influye bastante en la contaminación marina es la minería marina. Es un método de recuperación mineral del lecho marino relativamente nuevo. Los sitios de minería oceánica generalmente se encuentran alrededor de grandes áreas de nódulos polimetálicos o de fuentes hidrotermales activos y extintos a una profundidad aproximadamente de 1.400 metros a 3.700 metros debajo de la superficie del mar. Estas fuentes hidrometales producen depósitos de sulfuro que contienen metales preciosos como tales la plata, oro, cobre, manganeso, cobalto y zinc. Tipos de contaminación. Bueno, ¿en qué consiste esto? Los océanos son principalmente el sumidero natural del carbono y absorben una parte importante del dióxido de carbono en la atmósfera. Como los niveles de dióxido de carbono atmosférico están aumentando, los océanos están volviéndose más ácidos, aunque no se conocen todas las consecuencias de la acidificación de los océanos. Existen preocupaciones de que afecten todas las estructuras hechas de carbono, de calcio, susceptibles a la disolución, como lo que son los corales y los moluscos bivalvos. Entonces, ¿qué son los moluscos bivalvos? Bueno, son las conchas. Continuamos con la eutrofización.
La eutrofización se refiere a un aumento de los nutrientes químicos, típicamente, típicamente compuestos que contienen nitrógeno o fósforo en un ecosistema. Puede resultar en un aumento en la productividad primaria del ecosistema, crecimiento excesivo de las plantas y su rápida descomposición, y otros efectos incluirán lo que es la falta de oxígeno y las graves reducciones de la calidad del agua que afectan a los peces y otras poblaciones de animales y plantas acuáticas. Bueno, los desechos plásticos también influyen en lo que es esto. Los desechos marinos se componen principalmente de desechos tirados o abandonados por los seres humanos. En todo caso, se les es una consecuencia de lo que nosotros hacemos cada vez que visitamos un lugar turístico. En este caso, que sería la playa, muchas veces somos descuidados y somos malos humanos, por decirlo así. Dejamos lo que son recipientes, vasos plásticos, botellas plásticas, platos desechables. Somos inconscientes ya de que no vemos las consecuencias que podemos ocasionar. No vemos el error que estamos cometiendo, ni mucho menos los daños que podemos causarle a lo que son los animales. En este caso serían peces, tortugas, aves marinas, entre otros. Bueno, consecuencias de la contaminación marina. Dentro de las consecuencias que tenemos por la contaminación marina está lo que es la pérdida de biodiversidad marina, ya de que se está extinguiendo 5 veces más rápido que los animales terrestres a causa de la contaminación y la modificación o eliminación de sus hábitats. Además, hay que tener en cuenta que cada una de las especies ocupa un lugar determinado a las especies determinadas del ecosistema, por lo que si se altera o perturba una especie, las que se mantengan relacionadas con ella también se verán afectadas. Bueno, ahora seguimos con lo que es la eutrofización. ¿En qué consiste la eutrofización? Consiste en el aumento de nutrientes en el agua, los cuales provocan un descontrol en el desarrollo de algas y bacterias que consumen lo que es el oxígeno del agua, aumentando su turbidez e impidiendo el paso de la luz solar y con ello la vida numerosa de especies. También algo que influye verdaderamente en esto es lo que es el aumento de la temperatura. El aumento en la temperatura provoca la disminución del oxígeno, impidiendo el desarrollo de numerosas especies. Por otro lado, el exceso de dióxido de carbono modifica lo que es el pH del agua, aumentando su acidez y ocasionando daños en todo el ecosistema marino. Vamos a mencionar lo que son algunas especies en peligro de extinción dada a la contaminación marina. Se dice que actualmente hay 600 especies de animales que están en peligro de extinción por lo que son los desechos que los humanos dejamos en las orillas de las playas o incluso depositamos directamente en el mar. Dentro de los animales que están en peligro de extinción están lo que son las ballenas y delfines. Las ballenas son los mamíferos más grandes del planeta y tienden a consumir grandes cantidades de alimentos. El problema es que los océanos tienen grandes cantidades de plástico, así que en sus estómagos se ven rellenos de esos desechos fabricados por nosotros los humanos. Los lobos marinos, tanto los lobos marinos como los elefantes marinos, las morsas y los leones marinos se ven afectados por la contaminación plástica. También otras que se ven afectadas son las tortugas. Su principal amenaza son las actividades del hombre. Somos nosotros la principal amenaza para las tortugas, ya de que se
comercializan ilegalmente sus huevos y también se le caza ya de adultas y su hábitat es contaminado por las actividades comerciales que se desarrollan en él. También los otros animales que están perjudicados por lo que son la contaminación son las aves marinas. Las aves no tienen dientes, solo tragan e ingieren piedras para ayudar a triturar sus alimentos. Actualmente las playas están llenas de plástico y se calcula que un 90% de las aves playeras han consumido este material. Según Green, más de 1 millón de estas aves mueren alrededor por esta causa, pues sus estómagos están llenos de plástico y ya no tienen lugar para alimento. Y en las imágenes que se presentan en la diapositiva se ve específicamente qué tipo de materiales están consumiendo estas. Una gran cantidad de peces confunden las sustancias tóxicas que derivan de la descomposición del plástico con su alimento. Esto no solo afecta a la vida de varias especies de peces, sino que también puede afectar la salud humana, ya de que también nosotros los consumimos. Y esto se convierte en un problema comercial. Bueno, prácticas para evitar la contaminación marina. Pues una de esas sería disminuir lo que es el consumo de productos plásticos. Al día de hoy se estima que unos 5 billones de productos de plástico se encuentran flotando en los océanos o sumergidos en profundidades. La mejor manera de disminuir lo que es las prácticas de disminuir lo que es el consumo de plásticos es que pongamos en práctica lo que son las 3 R's: reducir, reutilizar, lo que es reducir, reutilizar y reciclar, ya de que esto ayudaría en gran parte a disminuir la producción de bolsa o cualquier otro objeto plástico. También lo ideal sería reducir el consumo energético y las emisiones de CO2. Disminuyendo las emisiones de CO2, contribuimos a paliar el cambio climático y con ello los efectos que sufren los ecosistemas marinos como la contaminación térmica o el aumento de las mareas. Para reducir el consumo también de la electricidad, podemos aplicar mediante medidas muy sencillas, como utilizar fluorescentes en lugar de bombillas convencionales o apagar los aparatos electrónicos cuando no los estemos utilizando. Bueno, el cuidado del planeta está en nuestras manos. El de tener un planeta lleno de vida o un planeta lleno de muertes, tanto de animales, personas, la biodiversidad, y también no se trata de dejar un mejor planeta a nuestras futuras generaciones, sino un planeta de vida sin contaminación y que sea ideal para la convivencia en armonía con la naturaleza y todo lo que está creando en ella y todo lo que se está creando en ella. Los seres humanos tenemos que educarnos sobre nuestras necesidades y crear un pensamiento de armonía que nos llene de satisfacción de haber existido en este planeta por la creación y los animales, tanto como las plantas, los ríos, los océanos, son fruto de una creación pensada en la felicidad de un planeta. En nuestras manos está tener un planeta lleno de biodiversidad, en nuestras manos está tener un planeta sin elevación sin elevación de temperaturas. En nuestras manos está todo. Muchas gracias.